Gracias por hacerme acordar. Entonces decíamos, gracias, Camila. Entonces decíamos, en cualquiera de las situaciones del 208, si el trabajador no está en condiciones de retomar el trabajo, porque todavía está tratando de recuperarse plenamente, el trabajador tiene lo que se llama reserva de puesto, el derecho a que le guarden el lugar de trabajo, es una situación muy sencilla, que le guarden el lugar de trabajo, pero al mismo tiempo que no le paguen remuneración. En realidad va a tener un pequeño aporte de remuneración. ¿Para qué? ¿Por qué creen que se hace un pequeño aporte de remuneración? ¿Qué pasaría si dejamos al trabajador sin remuneración del todo? ¿Qué pasaría si un trabajador pierde la remuneración del todo? Gana 0,00 por mes. ¿Qué no tendría? Repito, cuando el trabajador tiene una relación laboral, tiene lo que se llaman aportes personales. Ustedes ya saben que estos aportes personales son obligatorios. ¿Cuáles son esos aportes personales? No, no se queda. ¿Cuáles son los aportes personales que tiene todo trabajador cuando trabaja, valga la redundancia? El salario, o sea, los aportes que se sacan no son del salario, digamos. Sí, el salario es la remuneración. La remuneración, sí. Pero los aportes personales, ¿qué son? Lo que aporta para la jubilación, obras sociales y eso. Okay. Lo que aporta para la jubilación y obras sociales. Si yo al trabajador lo dejo sin remuneración, ¿qué le saco? Todos los beneficios que tiene como trabajador. Ok, inicialmente, ¿cuáles serían estos beneficios? Chicos, piensen, estamos hablando de un trabajador o trabajadora enfermo que tiene que ir al médico de su obra social. Si yo le quito la remuneración, le quito la obra social. Justo cuando se está recuperando para volver a trabajar. ¿Sí? Chicos, la idea es que vengan al trabajo práctico con cosas leídas. ¿Sí? Y esto es elemental. No es una pregunta finita de las del múltiple choice del examen. Es una pregunta central, básica. Cuando cobra la remuneración, a la fuerza, no le queda otra, el trabajador paga su obra social y su aporte jubilatorio. Por ejemplo, supongamos quienes somos docentes en la facultad, podemos tener otro empleo. ¿Sí? Y sin embargo, yo no le puedo decir a la universidad, mira, no me descuentes mi universidad, porque yo ya tengo obra social por mi otro trabajo y yo me voy a jubilar por mi otro trabajo. No. ¿Sí? Entonces, traten de pensar eso, chicos. Porque frente a la pregunta de, ¿y profe, son rebuscadas las preguntas del examen? Sí, claro, si no sabemos las simples, menos las rebuscadas. Entonces, cuando el trabajador está en la reserva de puesto, no tiene remuneración en el sentido de dinero en el bolsillo, pero sí va a tener una pequeña cuantía a los efectos de liquidarle aportes a la obra social. ¿Sí? Liquidarle aportes a la obra social. No lo estamos condenando, pobre trabajador o pobre trabajadora. Ya, estuvo 3 o 6 o 12 meses tratando de recuperarse, necesita un tiempo más para recuperarse y lo dejo sin obra social. Bueno, pues prácticamente no recupera. Entonces, el 211 dura como máximo un año. ¿Sí? Dura como máximo un año. ¿Cuáles son las opciones que aparecen después del 211?
Bien, lo que les había hecho, bueno, este es el tema de los artículos que incluyen, que abarcan enfermedad o accidente inculpable. Estábamos hablando recién de el límite temporal, la reserva de puesto que tiene de un año. ¿Qué pasa durante ese año? Ustedes imagínense lo siguiente: la gran mayoría de las enfermedades, accidentes, en los 3, en los 6, en los 12 meses, el trabajador logra recuperarse, aunque sea continuando un tratamiento, aunque sea continuando una práctica médica, logra recuperarse y volver al puesto de trabajo, afortunadamente. Son muy pocos los casos en los cuales es necesario llegar a la reserva de puestos. Ahora bien, cuando se llega a la reserva de puestos, normalmente, más tarde o más temprano vamos a estar enfrentando alguna situación. ¿Por qué? Porque llegar a la reserva de puestos significa que la gravedad de la enfermedad o del accidente del trabajador va a hacer que algún tipo de limitación a su capacidad laboral le va a quedar. Y eso es un poco el abanico de posibilidades que habla el artículo 212, ¿sí? Que es normalmente un tema que en el multiple choice permite jugar con distintas afirmaciones y que les va a llevar algún tiempo poder, digamos, estructurarlo. Así que vamos a tratar de hacerlo en conjunto y cualquier duda ustedes me preguntan. El artículo 212 básicamente lo que está diciendo es: ¿el trabajador se reincorpora o el trabajador no se reincorpora? En todos los casos del artículo 212, el trabajador va a tener una incapacidad. Una incapacidad, es decir, una pérdida de la capacidad laboral. Una incapacidad. Cuando esa incapacidad es definitiva, o sea, le va a durar toda la vida, cuando esa incapacidad es parcial, por ejemplo, no puede hacer fuerza, por ejemplo, no puede trabajar de noche, por ejemplo, no puede trabajar en lugares ruidosos, ¿sí? Por ejemplo, no puede trabajar en lugares con contaminantes, con piso, etc. Cuando esa incapacidad es parcial, se presentan dos posibles situaciones. La primera es que el empleador le dé un puesto de trabajo adecuado a esa nueva capacidad laboral que posee, le siga pagando la misma remuneración que antes y el problema se termina. La situación empieza cuando, o el problema empieza cuando el empleador le niega un puesto de trabajo. Y ahí aparecen como dos opciones. Cuando le niega un puesto de trabajo, porque verdaderamente no le puede dar un puesto de trabajo. Normalmente siempre esto se dice, de una relación de una persona tuvo un problema de cadera, ¿no? Profe, perdón que lo interrumpa, pero se está escuchando un ruido terrible y no sé de qué está hablando. Sí, hace un rato, profe. Alguno de ustedes debe tener el micrófono abierto. Déjenme que reviso y le cerramos el micrófono a quien tenga el micrófono abierto. Que por lo que veo acá es nadie. No. ¿Ahora se calmó el ruido? Sí. Sí, ¿Ah? sí. Bien. Ahora me parece que estamos todos. ¿No? Sí. Ok, volvemos. Entonces decíamos, cuando la incapacidad es parcial, el empleador le da un lugar de trabajo, le sigue pagando la misma remuneración, acomoda la situación, no sé, por ejemplo, no puede subir escaleras, le tengo que dar un trabajo que no implique fuerza y que esté al nivel del piso, en una planta baja, digamos, se acomodan las situaciones, la situación problemática se termina. Cuando no le puede dar trabajo, raro, pero bueno, podría pasar, esa relación laboral va a terminar y el trabajador va a tener derecho a percibir una indemnización que es igual a la mitad de la indemnización de despido. ¿Sí? La mitad de la indemnización por despido, la del 247 de la ley. Si el empleador se niega a darle un lugar de trabajo, se niega a buscarle un lugar de trabajo, caso típico,
no, yo con ese problema que vos tenés, yo acá no te puedo dar trabajo, ¿no? Le tiene que pagar una indemnización equivalente a la indemnización de despido, ¿sí? A la del 245. En un segundo te voy a cerrar todo. A ver, se tiene que dar una indemnización como si lo despidiese, la del 245. ¿Se entienden esas situaciones? ¿Eso está más o menos? ¿Sí? Cuando la incapacidad, en vez de ser parcial, es total o absoluta, cuando la incapacidad, en vez de ser parcial, es total o absoluta, le va a corresponder a ese trabajador la indemnización del artículo 245, porque no puede seguir trabajando, en ese trabajo y en ningún otro, en ese trabajo y en ningún otro, porque tiene más del 66% de su capacidad laboral perdida, y además de esa indemnización por incapacidad, le va a corresponder un beneficio de la seguridad social que es el retiro por invalidez, popularmente conocido por jubilación por invalidez. Una consulta por invalidez, además, ¿no recibe como una pensión, algo así? Por eso recibe como una pensión, perdón, recibe como una pensión la pensión por incapacidad. Pero, y esa pensión le corresponde al dueño, digamos, del lugar donde trabajaba, perdón, ¿cómo se llamaría? Al El empleador, empleador. no, la va a pagar el ANSES. No, se va a llamar jubilación por incapacidad y la va a pagar el ANSES. Ahí va, perfecto. Sí, es una de las prestaciones de la seguridad social. Jubilación ordinaria, jubilación por edad avanzada o jubilación por invalidez, también conocido como retiro por invalidez. Claro, pero, o sea, por ejemplo, yo lo que acabo de entender, si no puede trabajar más, el empleador le tiene que dar ¿cómo es que se llama? Un sueldo igual a la mitad de lo que cobraba anteriormente, eso entendí yo. Más la... No. Pero ¿por qué sueldo? ¿Por qué sueldo? Si nadie dijo la palabra sueldo. No. Ah, bueno, claro, no sería sueldo, sería como una indemnización. No, bueno, no, cuidado con eso. La indemnización es una cosa. Claro, la indemnización se da solamente una vez. Sí, la indemnización se da una vez. Y tiene que ver con el sueldo multiplicado por la antigüedad. ¿Sí? Por ejemplo, si este trabajador que tiene una incapacidad absoluta tiene 10 años de antigüedad y ganaba 10.000 pesos por mes, su indemnización va a ser 100.000, digamos. Pero es un pago único, 100.000 pesos. Después va a poder tramitar la jubilación por invalidez ante el ANSES. ¿Sí? En la jubilación por invalidez no van a ser necesarios años mínimos de aporte o años de edad. En el momento que se produce la situación invalidante, si hay relación laboral, corresponde el beneficio de la seguridad social. ¿Se entendió Esto eso? depende, sí, esto depende de dónde trabajaste esa persona. Bueno, ustedes ya saben que la ley de contrato de trabajo se aplica a todas las relaciones laborales, menos el empleo público, el servicio doméstico y el trabajo agrario. Por lo tanto, sí, a todas las relaciones laborales que no sean las excluidas por la ley. Claro, porque el empleado público también está excluido, cierto, está bien. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende esta diferencia entre la incapacidad parcial y la incapacidad total? En la primera, el trabajador puede seguir trabajando. En la segunda, nunca. Es más, no va a poder trabajar en ningún otro empleo. ¿Por qué? Porque si tiene una jubilación por invalidez, el ANSES, donde ve que esa persona tiene aportes, le cancela la jubilación por invalidez. ¿Por qué? Porque la incapacidad que tiene es
absoluta y permanente, definitiva. ¿Sí? Profe, no puede trabajar ni como monotributista, nada. No, O sea, en blanco nada. Sería. no, no porque tiene incapacidad total. Tiene incapacidad total. Mejor dicho, no puede ser titular de una situación. Sí podría colaborar con otra tarea, por ejemplo, no sé, para darles un ejemplo, un trabajador que pierde la movilidad, va a ser una jubilación, va a ser una incapacidad absoluta. Ahora bien, es cierto que ese trabajador que pierde la movilidad podría aprender algún oficio, ¿sí?, que no implique o que lo pueda hacer, digamos, desde su situación de movilidad reducida o movilidad impedida. Bueno, lo podrá hacer, pero no podrá ser el titular del negocio, de la explotación, del comercio, o no podrá ser empleado, ¿sí? Salvo que no quiera continuar con la jubilación por incapacidad. Joya. Buenísimo. Bien. Bueno, creo que esto que vimos nos permite volver al trabajo práctico que teníamos recién. Bien. ¿Todos tienen el trabajo práctico a mano? ¿Sí? El trabajo práctico decía: Mariana es estudiante del 5º año de la licenciatura en Trabajo Social. El padre de su pareja, de nombre Antonio, tiene 58 años de edad y trabaja como empleado de seguridad en una empresa de seguridad privada. Tiene una antigüedad de 7 años en dicha empresa y está casado con Alicia, que es enfermera en el Hospital San Martín. En el mes de octubre del año 2020 es diagnosticado con COVID positivo y se atiende en el Hospital San Martín de la Plata, donde cursa 2 días de internación por un principio de neumonía mientras desarrollaba el proceso de COVID. Bien, ¿cuál es la enfermedad inculpable? El COVID. ¿Sí? En principio. Hay una situación de que en algún tipo de trabajo que estaban obligados a continuar trabajando, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es la que regula la SRT, estableció alguna normativa para considerar, en muchos casos de actividades que tuvieron que seguir trabajando, al COVID como enfermedad profesional. No nos vamos a meter con eso por ahora, pero eso también está. Dejó de prestar servicios en la empresa de seguridad privada el 16 de octubre, cuando empezó a sentirse mal y luego se confirmó como COVID. Estaba en uso de su licencia anual desde el 7 de octubre. ¿Qué pasa con la licencia anual en la que estaba gozando ese trabajador, en la que estaba gozando Antonio? ¿No se tiene que cortar y pasar a presentar el certificado médico? Exacto, la licencia se interrumpe. La licencia se interrumpe. ¿Por qué se interrumpe? Por la aparición de una enfermedad inculpable. ¿Sí? Dicho en términos más populares, como normalmente se suele decir en la oficina de personal, hay que cortarle las vacaciones. Deja de estar de vacaciones. No está viniendo, pero no porque está de vacaciones. No está viniendo porque está con un 208, se dice en la jerga. Antonio quedó con una importante disminución de su capacidad física, atento al hecho de tener aún hoy dificultades para respirar cuando se agita o hace esfuerzo físico. Estuvo dentro de los alcances del artículo 208 desde el desarrollo de la enfermedad, es decir, desde el 16 de octubre. El empleador le acaba de enviar una carta documento intimándolo a que se presente a trabajar por el vencimiento del plazo de enfermedad inculpable. Caso contrario, lo considerará dentro de lo normado por el artículo 211. Y Antonio le consulta a Mariana, es decir, su compañera, por los pasos a seguir porque tiene miedo de perder su trabajo si no se presenta a trabajar, pero al mismo tiempo teme que su condición física no le permita trabajar como lo hacía habitualmente. Bien. ¿Qué pasos debió seguir Antonio en octubre del 2020 cuando empezó a sentir los síntomas de la enfermedad? La idea es que piense qué debe hacer un trabajador en esos casos. ¿Qué debió hacer Antonio cuando empezó a sentirse mal y le dijeron que tenía COVID? Aislamiento. No, está bien. Estamos hablando en relación al empleador. Ahí está, como dice Manuela, informar al empleador. Informar al empleador. Ah, informar e ir a hisoparse. Sí, bueno, el diagnóstico ya lo tiene, sí. El diagnóstico ya lo tiene. O sea, ya sabemos que es COVID positivo. De alguna manera se lo diagnosticaron.
digamos, más que el cuadro clínico, estamos tratando de enfocar en el cuadro laboral. Bien, notificar al empleador, ¿sí? Notificar al empleador, ¿sí? Ahí Belén dice, y presentar un certificado que lo acredite. Yo no quise meterme en eso, pero ya que Belén lo mencionó, ahora vamos a hablar un poco de eso. En principio debe notificar al empleador, ¿sí? Artículo 209 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Es más, en los casos en que no esté en su domicilio, debe notificarlo, mira, estoy enfermo y estoy en tal lugar, ya sea internado en tal lugar, ya sea en la casa de un familiar que me está cuidando, ¿sí? Claro, porque si además él estaba de vacaciones, capaz que se podría haber ido a otro lado, por ejemplo. Por ejemplo, sí, por ejemplo, ¿sí? Con relación al certificado, ahí hay que estar en una situación operativa. Ahí hay que estar en una situación operativa. Si el empleador me manda el médico, en función de las posibilidades que tiene por el 210 de controlar si ese trabajador está enfermo, si el empleador me manda el médico a constatar mi estado de salud, la obligación de presentar el certificado queda suplantada por el control que hace el médico del empleador. ¿Sí? Si no me manda el médico, mi buena fe laboral como trabajador debe hacer que cuando vuelva a trabajar yo presente nuevamente el certificado. Sí, perdón, presente el certificado, que nunca lo había presentado. Presente el certificado. ¿Sí? Por eso digo que a veces no es necesario el certificado, porque si va el médico del empleador y constata, bueno, esa es una constatación suficiente, ¿no? Según el artículo 208, ¿cuál es la situación legal de este cuadro de enfermedad? Bueno, es lo que nosotros vimos. Enfermedad inculpable, Antonio tiene 12 meses de derecho a salario, porque tiene más de 5 años de antigüedad, y porque tiene cargas de familia, ¿sí? Si Antonio fuese soltero, ¿la situación sería la misma? No, claro que no. Ustedes ya saben que la presencia de cargas Profe, disculpa, ¿podés volver al anterior? Sí, a las 2 decís. Sí, al punto 2. El punto 2 sería más o menos esto. Según el artículo 208, ¿cuál es la situación legal de ese cuadro de enfermedad que Antonio sufrió el año pasado? La situación legal es que Antonio está acusando una enfermedad inculpable, ¿sí? Que debió ser notificada al empleador y que el empleador tendrá derecho a controlarla si desease controlarlo. Vieron que es muy común en algunos países, no, me tengo que quedar en casa porque pedí médico. Bueno, ¿eso qué significa? Mira, estoy descompuesto, no puedo ir. Bueno, si no me manda el médico, tendré que yo ir a mi médico y conseguir el certificado. Si el empleador me mandó el médico, el certificado no hace falta, porque lo constató el propio médico del empleador. Entonces, el cuadro es 208. Enfermedad inculpable, es decir, una enfermedad que Antonio ya ha sido inspector de la línea 307, empleado de seguridad o docente de la universidad, se rige de la misma manera, no hay cambio. A eso se refiere. Si Antonio fuese soltero, ¿la situación sería la misma? No, que ellas saben que no, que con ese gráfico re prolijo que hicimos hace un rato en nuestro primer encuentro, ustedes ya vieron que la presencia de cargas de familia aumenta la situación de el tiempo en el cual tengo salario garantizado. Si el COVID fuese una enfermedad profesional, ¿el cuadro legal a aplicar sería el mismo? Si fuese ¿Interviene la RT? Bueno, en realidad interviene el RT porque el cuadro legal no es el mismo. O sea, si el COVID fuese una enfermedad profesional, ya no estaríamos en el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino que estaríamos en la Ley 24.557 y modificatorias, que regula, que tipifica, decimos los abogados, lo que es un accidente de trabajo o enfermedad laboral, enfermedad profesional. ¿Sí? Por lo tanto, el cuadro sería totalmente distinto y ahí aparecerían las situaciones.
de que no va a tener vencimiento el salario de Antonio y de que todas las prestaciones de Antonio van a ser cubiertas por los prestadores, valga la redundancia, que ha contratado esa ART. ¿Qué pasaría si Antonio quedase con una incapacidad laboral parcial? Bueno, las primeras dos situaciones del 212. El empleador le tendrá que dar una tarea acorde a esa nueva capacidad y no tocarle el salario. Y ahí, digamos, el tema se solucionaría. O le tiene, si no puede encontrarle un trabajo adecuado, por más que lo busque, que ponga buena fe, que el empleador quiera, le tendrá que pagar la indemnización del 247, la mitad del 245, o si el empleador se comporta como un mal empleador y no le busca trabajo, por más que pudiere buscarle trabajo, le va a tener que pagar la indemnización del 245. Una aclaración. En los casos en que la incapacidad total, casos de incapacidad total, derivase de una enfermedad profesional o accidente de trabajo, además de la indemnización que le va a pagar el empleador, la ART le va a pagar una indemnización y una renta vitalicia. ¿Sí? Si la incapacidad fuese total, además de lo que le va a pagar el empleador, por ser una incapacidad total derivada de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo, la ART le va a pagar una indemnización y le va a pagar una renta vitalicia, un ingreso mientras viva, que no va a ser incompatible con la jubilación por invalidez del ANSES. Es decir, que el trabajador o trabajadora va a poder cobrar las dos, la jubilación por invalidez de su empleo más la renta vitalicia de la ART. Profe, ¿podés repetir todo lo último? Sí. Nosotros recién analizamos el 212 vinculado con una enfermedad inculpable y dijimos que cuando la incapacidad laboral era total, la persona no puede seguir trabajando y no hay duda que no puede seguir trabajando, el empleador le tiene que pagar una indemnización, la del 245, como si fuese una indemnización por despido. ¿Sí? En los casos que esa incapacidad laboral total se derive de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, además de eso que va a cobrar del empleador, la ART le va a pagar una indemnización más una renta vitalicia, más un ingreso mensual permanente, que no es incompatible con la jubilación que le va a corresponder por la incapacidad laboral. Dicho de otra manera, desde el punto de vista monetario, cuantitativo, cuando la incapacidad laboral total se deriva de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo, la recompensa remuneratoria, la recompensa en dinero, es mayor que cuando solamente se deriva de una enfermedad inculpable o de un accidente inculpable. Profe, una pregunta. ¿Hay un reglamento o no que es algo así como determinadas horas antes y determinadas horas después del horario de trabajo también te cubriría el seguro, digo, como el seguro de trabajo, ¿no? La RT, sí, eso se llama accidente in itinere. Accidente in itinere. Y no está establecido en tiempo, es si vos te accidentás yendo al trabajo o regresando del trabajo a tu casa
en el trayecto más normal o habitual que se pueda hacer entre tu domicilio y el empleo, aunque no estés trabajando, se va a considerar accidente de trabajo. Por eso es importante tener actualizado el domicilio en el empleo también. No importa el domicilio del documento, no importa que mantengan el domicilio de 9 de julio porque van a votar a 9 de julio porque tienen un hermano que es concejal, no importa. En el empleador designen el domicilio en el que están viviendo. Profe, yo tengo una duda, porque conozco un caso que un tipo trabajaba en una fábrica, en Toyota particularmente. Cuando vos decís un tipo, estás queriendo decir un trabajador. Un hombre, un trabajador, sí, perdón. Tuvo COVID, ahí claramente tiene que intervenir su obra social. Después le dieron el alta, pero por ejemplo necesitaba el alta de la ART también para volver. ¿Eso será por las nuevas complicaciones que tuvo en su salud? ¿O por qué sería que el empleador le pide eso? Si el empleador le pide el alta de la ART es porque lo denunció como accidente de trabajo. No hay vuelta. Ah, ok. Él se habrá atendido inicialmente con su obra social, con su médico de confianza, pero si el empleador le pide el alta de la ART, es decir, la habilitación para continuar trabajando por parte de la ART, quiere decir que el empleador o el trabajador denunció eso como una enfermedad inculpable. Ah, buenísimo. Claro, o sea, pasar el COVID como una enfermedad profesional es un mecanismo que tuvieron como las empresas de poder abaratar costos. Mirá, es un arma de doble filo. Para la empresa no cambia el costo, porque como vos te atendés con tu obra social particular, eso no cambia. La única diferencia sería que si lo declarás enfermedad profesional y la ART lo cubre, no pagás el salario, ¿sí? Pero cuidado, porque ese trabajador, una vez que entra en el sistema de la ART, hasta que la ART no le da el alta, no se le vence nunca. O sea, tenés una situación ahí un poco extraña, porque vos lo necesitas que trabaje, pero al mismo tiempo no le estás pagando el salario, pero al mismo tiempo no sabés si contratar a otra persona. Entonces, yo no diría, a ver, que sea un ahorro, a ver, podría ser un ahorro en primera instancia para el empleador derivar todo a la RT, ¿sí? Pero cuidado, también puede ser algo que se le vuelva en contra, porque en el régimen de la RT, después el empleador no lo puede hacer volver cuando quiera a trabajar. No le puede decir, che, mira, si te están por vencer los 3 meses, los 6 meses o los 12 meses. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta o duda sobre este tema? ¿No? ¿Pudieron bajarlo del texto de Grisolía, lo del capítulo de enfermedades? Sí. Bueno, además de bajarlo, traten de leerlo y vamos ya a estar joya. Profe, una Sí. consulta. Quería saber si para la próxima clase ya podíamos tener a mano el listado de los textos que van a entrar en el parcial. Porque yo estoy un poco perdido con la bibliografía. O sea, voy bajando algunas cosas, pero me parece que hay algunos textos que me faltaron. No sé si leí todo. Tengo que ordenarme con ese tema. Ahí Manuela dice, me sumo al pedido. Yo iba a decir que era una duda tuya nada más, pero bueno, Manuela no me ha cancelado el argumento. Bueno, ok, sí, tratamos. A ver, en los trabajos prácticos ustedes tienen la bibliografía. Que no se hagan drama. Vamos a tratar de armar el listado de temas y el listado de los textos, ¿sí? Para el próximo trabajo práctico, que es el último, que va a ser desvinculación, yo también les voy a subir junto con el trabajo práctico el texto de Grisolía. Así evitamos este tema de que está en el drive, no está en el drive, es el capítulo 8, es el capítulo 24, yo qué sé. Así que eso más o menos lo venimos manejando, así que sí, lo armamos. Y en todo caso, el viernes que viene definimos un horario para él, una especie de clase de repaso extra, si ustedes se quieren sumar. ¿La clase que viene es el último encuentro?
Sí, la clase que viene es el último práctico y tengo entendido que en las horas del teórico van a hacer un repaso. Nosotros vamos a ver el último trabajo práctico, que obviamente va a ser sin entrega, que va a ser desvinculación, extinción de la relación laboral.